Hola a todos, hablemos de economía. Y no hay por qué asustarse. No vamos a hablar solo de números y gráficos complicados. Vamos a meternos de lleno en una de las fuerzas que, nos demos cuenta o no, moldean nuestro mundo. Es, en el fondo, la historia de cómo tomamos decisiones, desde qué compramos en el súper hasta las grandes políticas que definen el rumbo de un país. Bien, ¿y cómo vamos a abordar este tema tan grande? Pues aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ir a la raíz, el problema económico fundamental que nos afecta a todos. De ahí, saltaremos a ver los distintos sistemas que las sociedades han creado para lidiar con ese problema. Después, nos pondremos un poco científicos para ver cómo se estudia la economía. Veremos que hay dos maneras principales de observarla y, para cerrar, algo clave, cómo diferenciar lo que es de lo que debería ser, o sea, los hechos de las opiniones. Perfecto. Empecemos por el principio de todo, el gran problema que da origen a la economía misma, y es algo que de verdad vivimos todos los días. Miren esta pregunta. ¿Ahorro? ¿Me voy de vacaciones? ¿Le compro la computadora a los chicos? Suena a una decisión personal, ¿verdad? Pues ahí está. Ese es exactamente el corazón de la economía, porque cada vez que elegimos algo, como irnos de vacaciones, estamos renunciando a otra cosa, como ahorrar ese dinero. Y ojo, el costo no es solo lo que gastamos. Los economistas tienen un término para esto que es genial, costo de oportunidad. Es básicamente el valor de aquello a lo que dijimos que no. Y esta idea de tener que elegir es el problema central. Esto es lo que la economía trata de resolver. Piénsenlo. Todos los días, desde una persona hasta una familia o incluso un gobierno entero, se enfrentan a la misma tensión. Por un lado tenemos recursos que son limitados, y por el otro, deseos y necesidades que parecen no tener fin. La gran pregunta del millón es, ¿cómo manejamos ese desbalance? Bueno, si nos ponemos un poco más formales, la definición del libro de texto es algo así. La economía es el estudio de cómo las sociedades usan recursos escasos para producir cosas de valor y repartirlas. Pero para que se entienda mejor, es básicamente la ciencia y también un poco el arte de tomar las mejores decisiones posibles con lo que tenemos a la mano. Y aquí llegamos al concepto clave, la piedra angular de todo, el famoso principio de escasez. Es una lucha constante entre dos fuerzas. De un lado del ring tenemos dos recursos escasos. Son limitados. El tiempo, el dinero, los materiales, todo tiene un límite. Y del otro lado están nuestras necesidades, que son ilimitadas. Siempre queremos más o algo mejor. Esta tensión, este choque, es lo que pone en marcha toda la maquinaria económica. Ok, entonces, si todos enfrentamos este problema de la escasez, ¿cómo lo hemos resuelto? Bueno, la verdad es que no hay una sola respuesta. A lo largo de la historia, diferentes sociedades han creado, digamos, distintos planos o sistemas para organizarse y decidir qué hacer con sus recursos. Pero un momento, antes de ver esos sistemas, aclaremos tres términos que a veces se confunden. Pensemos en la estructura económica como una fotografía instantánea de la economía de un país, qué produce, qué tan grande es cada sector, etc. Luego, el régimen económico vendría a ser como el libro de reglas del juego, las leyes y regulaciones que todos tienen que seguir. Y finalmente, el sistema económico es el juego completo, la organización total, las reglas, los jugadores, todo el conjunto que define cómo funciona esa economía. Y si vemos la historia, es fascinante ver cómo estos sistemas han ido cambiando. En la época feudal, todo era muy cerrado, cada comunidad buscaba ser autosuficiente. Luego, con la revolución industrial, ¡boom!, llega el sistema capitalista, enfocado en la propiedad privada y en generar la máxima ganancia. Pero la historia no termina ahí. En el siglo XX surgieron otras ideas, como el sistema colectivista, donde se buscaba que todo fuera de todos para evitar desigualdades. Claramente no hay una sola forma de jugar este juego. Bien, hemos hablado de problemas, de sistemas, pero ¿cómo se estudia todo esto de forma seria? Porque no se trata solo de opinar. La economía es una ciencia social y como tal tiene su propio método, sus herramientas. Y su método es, en esencia, el método científico que todos conocemos. Funciona en 3 pasos. Primero, la observación.
Un economista ve algo que pasa en el mundo. Por ejemplo, oye, el precio de la gasolina está subiendo. Segundo paso, la hipótesis. Se le ocurre una posible explicación, una teoría. Quizá esto pasa porque hay más gente usando autos en todo el mundo. Y el tercer y último paso, la verificación. Aquí es donde se ponen a prueba las ideas, buscando datos reales para ver si la teoría se sostiene o no. Pero aquí es donde la cosa se pone complicada. El trabajo del economista es un verdadero desafío. ¿Por qué? Porque no tienen un laboratorio como un químico o un físico. No pueden decir, a ver, vamos a subirle los impuestos a este país solo para ver qué pasa. Imposible. Sus experimentos involucran a millones de personas y tienen consecuencias reales. Eso hace que probar sus teorías sea increíblemente difícil. Entonces, ¿cuál es el truco para superar este obstáculo? Usan algo llamado supuestos para crear modelos. Básicamente construyen versiones súper simplificadas del mundo para poder entenderlo. Por ejemplo, para estudiar el comercio entre países, podrían crear un modelo donde solo existen dos países y solo producen dos cosas. Suena simple, ¿no? Pero al hacer eso, pueden enfocarse en lo más importante, entender la lógica central y luego, con ese conocimiento, intentar entender el mundo real, que es muchísimo más complejo. Ahora, dentro de la economía, hay dos grandes formas de ver las cosas. Es como tener dos lentes distintos para analizar el mundo. Uno para ver los detalles de cerca y otro para ver el panorama completo. Estos dos lentes son la microeconomía y la macroeconomía. La analogía del bosque es perfecta. La microeconomía sería como agacharse a estudiar un solo árbol. Se enfoca en las decisiones de una persona, una familia o una empresa. La macroeconomía, en cambio, es como subirse a una colina para ver el bosque entero. Le interesan los grandes fenómenos que afectan a todos: la inflación, el desempleo, el crecimiento económico de un país. Entonces, la microeconomía, cuyo padre fundador es Adam Smith, se mete en el detalle. Estudia el comportamiento de las piezas individuales del rompecabezas económico. ¿Por qué una empresa decide contratar a alguien más? ¿Cómo reacciona una familia si sube el precio de la leche? Esas son preguntas de la microeconomía. Y por el otro lado está la macroeconomía, muy asociada a la figura de John Maynard Keynes. Esta no mira el árbol, sino, como dijimos, el bosque. Sus preguntas son mucho más amplias. ¿Por qué hay inflación en el país? ¿Qué se puede hacer para reducir el desempleo? ¿Cómo hacemos para que la economía entera crezca? Son los temas que vemos todos los días en las noticias. Y llegamos al último punto, que es importantísimo para poder entender cualquier debate económico. Hay que saber que los economistas pueden hacer dos tipos de afirmaciones muy diferentes. Y la diferencia es esta. Una cosa es ser un científico que describe el mundo tal cual es, y otra muy distinta es ser un consejero que dice cómo el mundo debería ser. Una se basa en datos, la otra en valores. Es la diferencia entre economía positiva y economía normativa. Veamos un ejemplo de economía positiva. Es una afirmación que busca describir la realidad. Por ejemplo, el libre comercio sube o baja los salarios de la mayoría de la gente. Ojo, puede que no sepamos la respuesta inmediatamente, pero es una pregunta que en teoría podemos responder analizando datos. Se puede probar si es verdadera o falsa. No es una opinión, es una afirmación científica. Ahora, un ejemplo de economía normativa. Esta ya no describe, sino que prescribe, recomienda. Por ejemplo, ¿el gobierno debería exigirle a la gente que trabaje para recibir ayuda financiera? La palabra clave aquí es debería. Esta pregunta ya no se puede responder solo con datos. Involucra valores, ética, opiniones sobre lo que es justo o injusto. Su respuesta no está en un gráfico, sino en el debate político y social. Entonces, después de este recorrido, ¿qué nos llevamos? Pues un juego de herramientas mentales completamente nuevo. Entender la escasez, los distintos sistemas, la diferencia entre micro y macro, y sobre todo, entre lo positivo y lo normativo. Todo esto cambia la forma en que vemos el mundo. La próxima vez que se encuentren en medio de una discusión sobre economía, ya sea en las noticias o en una cena familiar, pregúntense, ¿estamos hablando de cómo son las cosas o de cómo deberían ser? ¿Estamos analizando un solo árbol o estamos intentando entender el bosque entero? Saber distinguir eso lo cambia todo.